Buenas tardes a todos, son las 5 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos y 4 de la tarde en Colombia. Bienvenidos a este conversatorio de Perspectivas Económicas 2023. Eh, yo soy Santiago Rueda, director de innovación de Viventa, y hoy tenemos un invitado de lujo al doctor Andrés Langevec Rueda. Él es el director ejecutivo de estudios económicos del Grupo Bolívar y un economista prestigioso de la Universidad de los Andes, máster en economía de la Universidad de Yale, acá de los Estados Unidos, y máster en administración pública de la Universidad de Carleton en Canadá. Es profesor de cátedra universitaria, autor de artículos, de libros y, de acuerdo con los sondeos del Banco de la República, el economista más acertado en numerosas oportunidades. Es como les cuento, un invitado de lujo. Buenas tardes, doctor Andrés. Muy buenas tardes, Santiago. Un saludo para todos los que nos están acompañando esta tarde de hoy. Pues lo hemos invitado y que gracias por aceptarnos la invitación para que nos cuente un poco más sobre las perspectivas económicas de Colombia en el 2023, justo ahora que se acaba el primer trimestre y que las cosas empiezan como a tomar forma, ¿no? Como que la incertidumbre a veces que veíamos el año pasado empieza un poquito a esclarecerse y pues qué bueno tener de primera mano unos buenos análisis, unos buenos indicadores y sobre todo para que los colombianos que vivimos en el exterior podamos estar informados de lo que pasa en el país, si tenemos intenciones de comprar vivienda en Colombia o igual estos lazos económicos fuertes que tenemos allá, pues que estemos enterados y nos ayude eso a tomar las mejores decisiones. Este espacio es muy sencillo. Primero, el doctor Andrés nos va a dar una presentación donde nos va a contar como los principales puntos de la economía y las perspectivas para este 2023. Y luego, acá en el Facebook, ustedes pueden hacernos sus preguntas y yo se las voy a transmitir al doctor Andrés para que él nos conteste y así tengamos en la segunda parte una conversación que les aclare muchas dudas y muchas inquietudes que tengan. Sin más preámbulos, quedamos en sus manos, doctor Andrés. Listo, Santiago. Bueno, tenemos entonces para hoy el siguiente contenido de esta presentación. En primer lugar, un panorama económico global. Recordemos que cada vez es más importante la inserción y lo que ocurre con el resto del mundo sobre la economía colombiana. Solo para citar un ejemplo, la apreciación que ha tenido el peso colombiano en las últimas semanas es en buena medida el resultado eh, de lo que está sucediendo con el dólar a nivel global y especialmente los temores por lo que ha sucedido con la crisis del Silicon Valley Bank y probablemente de otros bancos pequeños que podremos tener en los Estados Unidos en los próximos meses. Entonces, eso es, por esta razón, digamos, el tema del análisis de lo que ocurre en el resto del mundo, especialmente en Estados Unidos, es muy importante para nosotros. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el balance y las perspectivas económicas para Colombia, especialmente en términos de crecimiento, tasa de cambio y algo de tasas de interés. Después pasamos al sector inmobiliario y el sector de la construcción, donde vamos a ver qué es lo que ha sucedido con el tema de las ventas de vivienda nueva, los precios y costos, la evolución de los arriendos. Terminamos con algunas conclusiones relativas al desempeño macroeconómico de Colombia y algunas conclusiones sobre el sector inmobiliario. Muy bien, entonces en términos del panorama económico global, em, hay que, hay que reconocer que el mundo creció menos en 2022 de lo que lo hizo en el 2023 y que las expectativas que se tienen de crecimiento económico para este año son más bajas. La razón para que el mundo haya crecido menos en 2022 son múltiples. Yo voy a destacar eh, tres factores, pero son varios en realidad. En primer lugar, podríamos mencionar el tema de la inflación. Recordemos que el año 2022 es un año de gran crecimiento de la inflación en Colombia y en el mundo.
Y ese incremento en la inflación se ha traducido también en un incremento en las tasas de interés. Salvo muy pocos países en el mundo, casi todos incrementaron sus tasas de interés por parte de sus bancos centrales el año pasado, y eso ha influido en una disminución de la demanda y en una reducción en general de ventas en muchos sectores de la economía, incluyendo el sector el sector inmobiliario. En segundo lugar, además de la inflación, tuvimos, recordemos el conflicto, el inicio del conflicto el 28 de febrero del año pasado, el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, que se ha manifestado en una pérdida de actividad económica en Rusia, en Ucrania, obviamente, pero en muchos países con vínculos económicos con Rusia y Ucrania. La inversión extranjera, por ejemplo, en Rusia, pues prácticamente ha desaparecido, y mucha de la infraestructura que se fue instalando en Rusia en los últimos años después de la apertura de ese país a la inversión extranjera, pues se ha perdido. Y eso tiene un impacto global, tiene un impacto sobre los Estados Unidos. Tengo entendido, por ejemplo, que en Estados Unidos se habían generado inversiones en McDonald's, por ejemplo, en Rusia, con más de 1.200 restaurantes a lo largo del país. Pues, esos restaurantes no funcionan hoy en día, y eso pues obviamente afecta también la economía de los Estados Unidos, la economía europea. Y de alguna manera también el año pasado tuvimos un evento muy particular, y es que tuvimos 2 olas de COVID-19 en China, que fueron muy serias, muy fuertes, obligando a algunas ciudades importantes en ese país, como Shanghai, el mismo Beijing, a confinamientos estrictos durante varias semanas, lo cual tuvo también un efecto sobre el comportamiento del crecimiento en China y el comportamiento en general del comercio global. Para este año, pues siguen algunos de esos elementos. El conflicto entre Rusia y Ucrania se mantiene. La inflación empieza a descender, como lo vamos a ver más adelante, pero ahí de todos modos vamos a tener problemas porque hay algunos elementos estructurales en términos de la inflación en el mundo que no van a ser fáciles de resolver. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo pues a este tema, eh, pues ya tenemos entonces en esta diapositiva podemos observar que en principio el, el mundo estaría creciendo un poco menos en 2023 para retomar, digamos, una tendencia ascendente en el crecimiento ya para 2024. Sin embargo, pues es difícil hacer abstracción. Realmente el año no empezó tan mal como se había pensado. Aquí tenemos un indicador que se llama el PMI global, y este es un indicador muy potente. Siempre he dicho que es uno de mis favoritos porque hoy estamos a 12 de abril y ya tenemos los datos del cierre del mes de marzo, que nos dice que la actividad económica en el mundo está creciendo, especialmente en el sector de servicios. Ustedes ven ahí la línea color azul, que muestra cómo ha habido un incremento importante en términos de la actividad en ese sector específico. De hecho, este indicador es muy fácil de interpretar. Si estamos por encima de 50, estamos en expansión. Si estamos por debajo de 50, estamos en contracción. Fijémonos que en la última parte del año pasado tuvimos varios meses de contracción en la actividad económica global, pero digamos en los primeros meses de este año, en los 3 primeros meses ya corridos, se observa un relativamente buen desempeño, un mejor desempeño en el sector de servicios que en el sector de manufactura. China tiene mucho que ver con esta situación. Aquí les traigo
el PMI de servicios y manufacturero de China. Y recordemos que habíamos mencionado que el año pasado el tema de COVID en China había sido bastante traumático. Sí, efectivamente aquí lo podemos observar en el mes de mayo del año pasado. Tuvimos un PMI de servicios muy bajito en ese país, lo mismo que en el mes de diciembre, incluso en el mes de enero de este año, pero ya tenemos una recuperación en los meses que siguen. Y esto es una muy buena noticia en general para todo el mundo. China ha cambiado su política en torno al COVID. Esa tolerancia cero al COVID está cambiando de tal manera que se espera que el virus no tenga o no ejerza un efecto tan traumático como ocurrió el año pasado. Lo que sí es claro es que las tasas de interés en el mundo subieron en una forma significativa en los últimos meses. Aquí les traigo lo correspondiente a las tasas de las hipotecas a 30 años en los Estados Unidos. Y ustedes pueden ver claramente cómo esas tasas han subido muchísimo, de tal manera que pasamos de tener tasas por debajo del 3% en finales del 2020, principios del 2021, a tasas que llegaron al 7% en Estados Unidos, encareciendo en forma bastante significativa el costo del crédito y obviamente disminuyendo digamos, el incentivo a comprar vivienda en ese país. Ustedes ven en esta diapositiva cómo en un sondeo que hace el Fannie Mae en Estados Unidos, el porcentaje de hogares que contestó que era un buen momento para comprar vivienda cayó en una forma significativa durante prácticamente el año 2021 y 2022, mientras que muchos de los hogares pensaban que era más bien un buen momento para vender. Y eso significa que es un mercado hoy en día más de compradores que de vendedores, y esto ha implicado un ajuste importante en los precios de la vivienda en los Estados Unidos, que es precisamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Los precios de la vivienda llegaron a crecer casi que al 20% en Estados Unidos. Hoy en día están creciendo apenas el 5.3%, y no es descartable que podamos llegar a tener variaciones negativas en términos de los precios de la vivienda en los Estados Unidos en los próximos meses. Precisamente, digamos, el mercado se agotó por dos razones. Uno, porque los precios crecieron en una forma muy elevada, y dos, porque las tasas de interés también han crecido en una forma bastante significativa, con lo cual el incentivo para la compra de vivienda viene bajando. El otro ingrediente que hay que añadir a lo que está sucediendo en el mundo hoy tiene que ver con los eventos que se empezaron a conocer el día 6 de marzo de este año. Día en que empezaron los problemas de una institución que se llamaba el Silicon Valley Bank. En Estados Unidos, el banco número 18 en términos del tamaño, no era un banco pequeño, pero sí era un banco muy particular en términos de sus captaciones y sus colocaciones. El caso del Silicon Valley Bank es bastante atípico. Era un banco que la mayor parte de sus activos estaba orientada no al otorgamiento de crédito, sino a la inversión en activos fijos, en activos financieros de renta fija, especialmente títulos del gobierno de los Estados Unidos. Y eso implicó que con las tasas de interés, esos títulos se desvalorizaran y el banco entrara en una situación problemática. En un solo día, esa institución llegó a perder 46.000 millones de dólares de depósitos. Eso ha generado una preocupación por el crecimiento
que podría llegar a ocurrir en términos del número de instituciones financieras en problemas en Estados Unidos en los próximos meses. Y aquí les traigo un indicador que aproxima el valor de las acciones de los bancos en Estados Unidos y en Europa. La línea roja corresponde a los precios de las acciones en Estados Unidos, la línea gris corresponde a los precios de las acciones en Europa. Y hemos visto que... Doctor Andrés, creo que nos quedamos en el gráfico de las tasas de interés en Estados Unidos. Uy, no puede ser. Pero ¿por qué? Si aquí esto me pasa muy bien. Creo que está en la presentación. ¿Por qué? ¿Qué será lo que pasa? Si quieren ustedes cargar la presentación, yo no tendría Si quiere problema. darle escape y de pronto, porque de pronto estamos viendo es una pantalla diferente. Sí, parece que sí. Y si no, la podemos poner nosotros. Sí, yo ya, digamos, dejé de presentarla. Si ustedes quieren retomar la proyección, no hay ningún inconveniente. Perfecto, entonces déjeme un segundito, yo la busco y la cargo. Bueno, estas cosas Sí, definitivamente en se eventos y tienen en sobre todo cuenta. cuando los eventos son en vivo, estas cosas pasan. Uno cree que la tecnología está inventada y yo digo, cuando las cosas funcionan, todo funciona muy bien. Cuando no funcionan, empieza uno a pasar apuros, ¿no? Sí, sí, Y, no es la primera vez ni la última. no, y yo creo que ya estamos todos acostumbrados. Eh, yo no tengo la presentación de usted, doctor Andrés. Sí, No la tengo, yo, entonces ok, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Yo la había enviado, pero la podemos volver a enviar. Si ustedes me dicen a dónde, a qué correo. Eh, perfecto. El correo mío es s.rueda@viventa.co. @viventa.co. Punto .co. Ok, perfecto. Sí, señor. Ok, aquí tenemos entonces que hacer otra cosita. Es que, O si quiere el link del Google Drive, también es fácil para mí. ¿sí? Sí. Ok. Listo. Pues está en el... Tenemos Esperemos que un... me llegue y lo proyecto. Mientras me llega, digamos que lo que me he llevado es que tenemos, bueno, el tema de la inflación, ¿no? Es un tema que yo creo que es bien interesante, el tema del conflicto de Rusia-Ucrania y cómo nos ha afectado no solo a nivel humano, sino también a nivel económico, ¿no? En todo el mundo, el tema de COVID y China, que yo creo que también es un tema que es interesante, pero de esta primera sección también me llevo como un optimismo, ¿no? De que el año parecía bastante complicado al final del año pasado, parecía un año como turbulento, pero que los indicadores han sido sorprendentemente buenos, ¿no? Sí, el año en general empezó mucho mejor de lo que se había pensado y eso es una excelente noticia. Creo que es de lo más destacable.
Sí sabemos que pueden haber problemas en términos de lo que se viene en los próximos meses, especialmente el tema de la salud de algunos bancos en Estados Unidos. No se considera que va a ser un problema mayúsculo. La probabilidad de que esto finalmente termine afectando en forma importante la economía de los Estados Unidos es baja, pero sí es un elemento que claramente hay que tener presente y que puede llegar a ocurrir, ¿no? Sí, que esa ha sido como la sorpresa del trimestre, esta corrida bancaria que no la esperábamos, ¿no? Sí, realmente sí, Que nos tomó un poco a todos como por sorpresa, digo yo, ¿no? así es, Santiago. Santiago, ¿tú Listo. ya recibiste la Sí, presentación? ya tengo la presentación, estoy acomodándola y podemos como reanudar la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Listo, perfecto. Y ahí ya está. Bueno, aquí Y se ve perfecto. estábamos, a ver, estamos repasando acá y estábamos en este tema de Estados Unidos, esto ya lo vimos, los precios de vivienda y las acciones, ¿no? Estamos justo viendo Sí, este tema del precio de las acciones de los bancos en Estados Unidos y en Europa. exactamente, sí. Aquí, pues sí, sí es indudable que de todos modos, este temor por la salud de algunas instituciones financieras, pues tiene un efecto, ha sido un efecto importante sobre el precio de las acciones en los Estados Unidos y en Europa. Incluso ha tenido un impacto más severo, podríamos decirlo, en las acciones en Estados Unidos. Como ustedes lo ven ahí, aquí lo que construimos fue un índice haciendo el 6 de marzo de este año igual a 100 para mirar en dónde precisamente los precios estaban cayendo más, los precios de las acciones de los bancos, y encontramos que en Estados Unidos están cayendo más, están cayendo un 24.3% frente a un 11% en Estados Unidos, en Europa. Entonces sí es un impacto que no es despreciable y es una situación que puede ensombrecer de alguna manera el crecimiento de los Estados Unidos durante este año. Si quieren pasamos, hay un consenso también de que realmente los bancos grandes en Estados Unidos tienen una situación bastante buena. Yo creo que el mundo aprendió mucho de la crisis financiera del año 2008-2009, y los bancos grandes en Estados Unidos son bancos que están muy bien supervisados, muy bien regulados, pero sí puede haber, digamos, en los bancos pequeños, sí podemos tener una circunstancia un poco diferente. Ustedes observan acá el caso de la participación de los bancos grandes y los bancos pequeños en la cartera hipotecaria en Estados Unidos. Aquí se observa que los bancos pequeños, que son el área roja, hoy en día tienen la mayoría del crédito hipotecario. Los bancos grandes tienen el 45.5% de la cartera hipotecaria y el restante 54.5% está en manos de los bancos pequeños. Entonces, dado que las tasas de interés en Estados Unidos han subido, dado que los precios empiezan a tener un retroceso, los precios de la vivienda, dado que eso eh, está deteriorando, digamos, em, la voluntad de los norteamericanos de comprar vivienda, pues podríamos llegar a tener algunos problemas en términos de la cartera de los bancos pequeños en Estados Unidos. Tampoco se espera que sea un efecto masivo o que sea un efecto grande, pero sin duda sí podemos afirmar que esto ha tenido consecuencias sobre el valor del dólar a nivel global. Si quieres, pasamos a la próxima diapositiva. Sin duda, también uno de los elementos que está caracterizando la economía global en este momento es el tema de la inflación. Hoy, precisamente, esta mañana vimos la publicación del dato de inflación en Estados Unidos, un 5% de incremento anual. Esto es una excelente noticia. Recordemos que
hacia el mes de junio del año pasado, la inflación en Estados Unidos llegó al 9,06%. Esta reducción al 5% es finalmente un éxito importante en la política antiinflacionaria en los Estados Unidos. Beneficia también a países como Colombia, porque nosotros importamos bienes de los Estados Unidos en la medida en que esos bienes eh, se incrementan a tasas un poco más bajas en sus precios, pues obviamente nuestro país se va a beneficiar. Y yo creo que en el 2023 lo que vamos a ver es una desinflación en prácticamente todos los países en el mundo. Y ya para ir terminando esta sección internacional y empezar a hablar de lo que le corresponde a Colombia, sí es importante mencionar que el dólar en general ha venido perdiendo valor en los últimos meses, especialmente a partir del mes de octubre del año pasado. Aquí les traigo un indicador que se llama el DXY, que simplemente eh, muestra cómo se valoriza o desvaloriza el dólar frente al resto de divisas en el mundo, las principales divisas. Un valor más alto de este indicador significa que el dólar vale más, que se está apreciando el dólar, que se vuelve en Estados Unidos se vuelve en el país refugio o el país más atractivo para invertir, mientras que un valor más bajo significa que el dólar pierde valor. Bueno, lo que ha ocurrido es que el dólar se ha desvalorizado en primer lugar porque la Fed anunció una disminución en el ritmo de crecimiento de sus tasas en octubre del año pasado. Y la última colita hacia abajo que ustedes observan ahí, a partir del mes de marzo, se da precisamente a raíz de este problema de los bancos en Estados Unidos. Porque hay algunos inversionistas que dicen, no, yo tal vez no me siento tan seguro. Sabemos que la Fed está abriendo sus ventanillas de liquidez, aumentando la cantidad de dólares, y eso hace que el dólar finalmente pierda valor frente al resto de monedas. Esta es la principal razón por la cual el peso colombiano se ha valorizado en las últimas semanas. Hoy tuvimos tasas en la jornada por debajo de los 4.500 pesos por dólar, y es precisamente esta situación la que explica esa circunstancia. Bien, pasemos. Yo creo que ya con esto, bueno, y para terminar, recordemos que muchos de quienes están viendo esta presentación, no solamente en Estados Unidos, sino en países como Chile o España o Ecuador, donde hay una importante proporción de colombianos que viven en el exterior, pues también están interesados en saber cómo les irá a sus países en este año. En 2023 se espera, digamos sin excepción, una desaceleración en el crecimiento económico en América Latina y en Estados Unidos y en España. El caso, pues, un poco más dramático es el caso de Chile, para el que se espera una caída del 1% en términos de su crecimiento. Pero sí, efectivamente es importante tener presente que en la mayor parte de los países en el mundo, el 80% de los países en el mundo va a crecer menos en este año de lo que lo hizo el año pasado. Ahora sí pasemos al caso colombiano, cómo le ha ido a la economía y qué se espera para el resto del año. La economía colombiana creció muy bien después de la pandemia, creció el 11% en el 2021, el año pasado creció el 7,5% en el año completo, pero ustedes alcanzan a ver que a lo largo del año la economía colombiana sí fue perdiendo en forma importante el ritmo de crecimiento. En el segundo trimestre del año pasado, por ejemplo, se creció al 12,3% y ya en el último trimestre se creció al 2,9%. Eso significa que, pues sí, tenemos un crecimiento muy bueno el año pasado y el año antepasado, pero la economía colombiana iba perdiendo fuerza. Y esto es prácticamente inevitable. La economía colombiana creció muy bien, demasiado bien, podríamos decir,
en los 2 últimos años de una manera que no fue sostenible realmente. Parte del impulso al crecimiento económico en Colombia en los últimos 2 años fue una política fiscal expansiva. Recordemos que con el COVID-19, el gobierno creó muchos programas de asistencia a la población, entre ellos el de ingreso solidario. Ese programa no fue adecuadamente financiado con mayores impuestos en la economía, por lo tanto representó un aumento en el déficit fiscal, un aumento en la deuda, y Colombia pues tenía que empezar a solventar esa situación porque la deuda creció muchísimo en los últimos años en nuestro país, y por lo tanto había que reducir ese impulso fiscal que se le estaba dando a la economía. Y eso es parte de lo que estamos viendo, es precisamente eso. El otro es el incremento en las tasas de interés. Igual que lo que ocurrió en Estados Unidos, en Colombia las tasas de interés han venido al alza y por lo tanto el ritmo de crecimiento de la economía está disminuyendo. Pasemos, por favor. Aquí les traigo una gráfica que probablemente va a sorprender a muchos de quienes nos están viendo en esta tarde. Es el crecimiento comparado de Colombia con el de otras economías en América Latina y en el mundo, especialmente Estados Unidos y la zona euro. Colombia es la línea color rojo y hacemos el PIB del año 2018 igual a 100. Y aquí se observa claramente que Colombia alcanzó el año pasado un índice de 114.2, es decir, entre el 2018 y el 2022, Colombia creció el 14.2%. En este ámbito de economías, Colombia es la que tuvo mayor crecimiento, lo cual es muy buena noticia, como les digo, pero que también estaba realmente, era insostenible por estar basado en un aumento importante en términos de la deuda. En esta circunstancia, consideramos que el menor crecimiento que Colombia va a tener en el 2023, que se estima sea entre el 0 y el 1%, significa simplemente que Colombia va a estar corrigiendo una situación que no era sostenible, como es tener un déficit fiscal tan alto y tener un nivel de endeudamiento muy fuerte. De alguna manera, yo utilizo la expresión de un expresidente colombiano, Alfonso López Pumarejo, que decía que él la aplicó para Barranquilla en los años 30. Él decía que Barranquilla estaba creciendo y en un fenómeno denominado prosperidad al debe. Es decir, había prosperidad, había crecimiento, pero era al debe. Un poco eso fue lo que pasó con Colombia el año pasado y el año antepasado. Muy bien, ahora pasemos por favor al tema de qué ha pasado en los últimos meses. La confianza del consumidor en nuestro país ha venido bajando. En realidad la confianza ha venido bajando desde diciembre del 2021. Recordemos que en Davivienda tenemos un indicador que nos permite analizar cómo evoluciona esa confianza mes a mes, y efectivamente esa tendencia descendente en la confianza se viene observando ya por varios meses. Y otros indicadores también nos permiten confirmar que esta tendencia de menor confianza y de menor demanda y disposición a comprar bienes ha continuado. Si quieres, pasemos en la próxima diapositiva. Vamos a ver la percepción de las ventas del comercio que tiene FENALCO. FENALCO es la Federación Nacional de Comerciantes. Ellos le preguntan a los afiliados si las ventas están aumentando, si han permanecido igual o si han disminuido. Y sacan el balance, es decir, el neto entre quienes dicen que las ventas han aumentado y quienes dicen que las ventas han disminuido. En este caso, para el mes de febrero tuvimos un balance negativo de -10, lo que significa que las ventas, para la mayor parte de los comerciantes en Colombia, las ventas están disminuyendo. Sigamos, por favor. En términos de inflación,
pues esta es la situación que estamos viendo. Nosotros estimamos que para el mes de abril ya vamos a tener una inflación que empieza a ceder en Colombia. Concentrémonos, por favor, en este momento en la línea roja, que es la inflación total. Eh, en este momento la inflación en Colombia está por encima del 13%. Estamos estimando que para el mes de abril estaría reduciéndose al 12.84% y que estaríamos terminando el año con una inflación del 10.35%, que es, de todos modos, es un dato de inflación relativamente alto. Con un descenso ya para el 2024 al 5.81%. En Colombia va a ser mucho más difícil disminuir la inflación que en Estados Unidos, porque tenemos muchos mecanismos de indexación de precios. Por ejemplo, los arrendamientos los arrendamientos de vivienda están vinculados a la inflación pasada. Los precios de las matrículas en matrículas y pensiones en colegios privados están atados a la inflación pasada. Muchas tarifas de servicios públicos, especialmente el agua, están vinculadas a la inflación pasada, cosa que no ocurre en países como Estados Unidos. Y eso va a complicar efectivamente el crecimiento de los precios. Va a ser mucho más difícil que Colombia baje su inflación en una forma significativa en los próximos meses. Si quieres, pasamos. A este cuadro también muestra, este gráfico también muestra una circunstancia muy particular, y es que la inflación anual en Colombia en este momento, también en una muestra de países, tanto de América Latina como en Estados Unidos y Europa, es en este momento una de las más altas. Eso significa que sí, estamos con un buen crecimiento, pero también estamos con una inflación bastante alta, lo cual es también otra cara, es otra cara de la moneda. En términos de tasas de interés, muy rápidamente, recordar cómo han venido evolucionando las tasas de interés en Colombia. La línea punteada roja es la tasa de política monetaria del Banco de la República. Nosotros hemos visto incrementos en las tasas en los últimos meses en una forma muy significativa. La última reunión del Banco de la República permitió incrementar las tasas al 13%, y es muy probable que sigamos viendo incrementos en las tasas en los próximos meses en nuestro país, precisamente como medida de política para controlar la inflación. Y ese incremento en las tasas lo hemos venido viendo tanto en las tasas de captación como en las tasas de colocación. Pasemos a la próxima diapositiva y ustedes van a ver cómo las tasas de interés en los créditos hipotecarios en nuestro país se han incrementado de una forma bastante significativa. Las tasas en VRs, las tasas en pesos, la tasa fija en pesos también se han venido incrementando. Ustedes ven acá lo que corresponde a las tasas tanto BIS para compra de vivienda de interés social como no BIS, y efectivamente ambos tipos de tasas se han incrementado de una forma bastante significativa en los últimos meses. La tasa no BIS en pesos está en 18%, y la tasa BIS en pesos está en cerca de 16%. Pasemos, por favor. ¿Qué puede pasar con las tasas de interés en los próximos meses? Bueno, aquí les traigo un gráfico que muestra las expectativas que tienen mis colegas o que tenemos en el mercado de cómo puede ser la evolución de las tasas de interés para este año. Los valores abajo de estas barras significan aquellos analistas que consideran que las tasas van a ser más bajas, los valores arriba, quienes consideran que las tasas van a permanecer más altas, y los puntos rojos significa más o menos la mediana o el promedio de los analistas que está pensando de cómo van a ser las tasas. Y en este momento, pues realmente sí es importante considerar que
pues sí se espera un descenso en las tasas de interés en los próximos meses, pero efectivamente ese descenso va a ser limitado. En principio, las tasas podrían incluso subir más al 13.25% y bajar hacia el 11% hacia el final de este año. Pasemos, por favor. En términos de tasa de cambio, nosotros claramente entendemos que para alguien en el exterior que compre vivienda en Colombia, el comportamiento de las tasas de cambio en nuestro país es muy importante. En el caso colombiano, esta tripleta, esta es una gráfica que aquellos de ustedes que nos han acompañado anteriormente ya la han visto. Muestra simplemente cómo el precio de la tasa de cambio en Colombia depende esencialmente de tres elementos. Primero, el valor del dólar en el mundo. Ya vimos este indicador del DXY anteriormente, nos muestra cómo el DXY ha venido bajando, es decir, el dólar ha venido perdiendo valor en el mundo en los últimos meses. Y eso es muy importante. Si el dólar pierde valor frente al euro, pierde valor frente a la libra esterlina, frente al franco suizo, también pierde valor frente al peso colombiano. El precio del petróleo también es absolutamente importante. Si el precio del petróleo sube, la tasa de cambio en Colombia baja porque es nuestro principal producto de exportación. Y el otro elemento es el riesgo soberano. Si Colombia es percibida como una economía con mayor riesgo, la tasa de cambio en Colombia sube porque habrá menos capitales dispuestos a venir a nuestro país y por lo tanto habrá menos menos dólares entrando a la economía y por lo tanto la tasa de cambio debe subir. Muy bien, en este aspecto, pues aquí les traigo el valor del peso colombiano y el valor del DXY. Esta es una gráfica que ya habíamos visto el DXY, ahora lo estamos relacionando con el peso colombiano y ustedes pueden darse cuenta que sí existe efectivamente una relación importante entre los dos. En la medida en que el dólar a nivel global se desvaloriza, el peso colombiano se valoriza. Tenemos que dar menos pesos por dólar en el mercado internacional. Pasemos, por favor. Y la prima de riesgo es un elemento importante. Y aquí sí, pues lamentablemente las noticias no han sido nada positivas. La tasa la prima de riesgo en Colombia, que la podemos seguir día a día, se ha deteriorado muchísimo en nuestro país, de tal manera que hoy en día tenemos una prima de riesgo más alta que Brasil. Esta es una circunstancia que no habíamos visto hace muchísimos años y que está derivada de algo a lo cual yo hice referencia anteriormente, y es que Colombia en realidad no manejó desde el punto de vista macroeconómico muy bien los efectos del COVID. ¿Por qué? Porque nos endeudamos muchísimo. El mayor gasto que hubo que atender para asistir a la población por esta emergencia, la mayor demanda de recursos para importar respiradores y incluso las vacunas, todo este tipo de cosas, no fue financiada con impuestos, fue financiada con endeudamiento. Colombia tenía una prima de riesgo al iniciar el año 2021 que era muy semejante a la de México. Miren ustedes a México, el color azul aguamarina. La prima de riesgo en Colombia ha aumentado en una forma muy significativa, siendo hoy en día prácticamente el doble de la prima de riesgo de México. Y eso significa que hay menos inversionistas dispuestos a venir a nuestro país y aquellos que vienen exigen un mayor rendimiento por sus inversiones, porque efectivamente Colombia es un país más riesgoso. Y esto ha implicado que pues, la tasa de cambio en nuestro país sea más alta, y mientras esto no ocurra, pues será muy difícil tener claridad sobre estos temas. Hay que admitir también que la incertidumbre por el nuevo gobierno también se mantiene. Ustedes saben, el nuevo gobierno ha entrado con una agenda económica muy agresiva, económica y social, e incluso, pues digamos, política en términos de sus iniciativas de paz. Y todo esto significa mucha incertidumbre.
ha habido, digamos, cambios muy disruptivos en muchos ámbitos en Colombia en los últimos meses, lo cual ha generado una incertidumbre importante. En este momento tenemos 3 reformas muy importantes en el Congreso. Tenemos la reforma a la salud, tenemos la reforma de pensiones y tenemos una reforma laboral eh, que son muy importantes en términos de qué es lo que va a pasar en nuestro país en los próximos años. Todavía, mientras no haya claridad sobre cómo van a quedar esas reformas, cuáles van a ser los cambios que efectivamente se vayan a dar, pues vamos a tener una circunstancia muy compleja en términos de la incertidumbre. Y eso también tiene un efecto adicional fuera del deterioro fiscal que ha tenido Colombia en los últimos años. Pasemos, por favor. Eso ha hecho que dentro de las monedas latinoamericanas, el peso colombiano haya sido una de las monedas más devaluadas. Aquí también hacemos una comparación haciendo el mes de junio, final de junio del año pasado, igual a 100. Observamos que el peso colombiano, que es la línea roja, es una de las monedas que ha tenido mayor devaluación, incluso pues frente a Perú, a Chile, en una forma bastante significativa. Eso pues obviamente desde el punto de vista del comprador de vivienda en el exterior es positivo porque al traer dólares a Colombia el poder adquisitivo de esos dólares es mayor y pues desde cierto punto de vista es algo positivo para algunos compradores. Pasemos por favor. Ya entrando en el sector inmobiliario, voy a pasar un poco rápidamente por estos cuadros. Esta es alguna información que no habíamos visto en las últimas presentaciones, pero me muestra un poco el perfil de los compradores de vivienda en Colombia. Sigue siendo muy importante el segmento de edades entre los 26 y los 40 años en términos de la disposición a comprar vivienda. De hecho, entre los 31 y los 40 años es la mayor proporción. Esta es algo que se ha mantenido incluso pues después del COVID. Y en el caso particular de la vivienda de interés social, los jóvenes entre los 26 y los 30 años ocupan una posición preferencial, porque el 25% en el año 2021 de esos jóvenes estaban comprando vivienda, lo cual es una proporción bastante grande en términos de la Novis. Es decir, lo que queremos mostrar acá es que la vivienda de interés social sigue siendo importante, especialmente para los jóvenes en Colombia. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. En términos de el destino para la compra de vivienda, en 2021 se mantuvo esa intención de compra de vivienda para arrendamiento. El 11% de los compradores de vivienda en Colombia lo hizo con el fin de comprar esa vivienda para arrendar. En realidad aquí no ha habido cambios muy significativos frente a lo que habíamos visto en años anteriores. Se mantiene, digamos, un deseo relativamente importante, aunque obviamente el principal comprador de vivienda es quien quiere vivir en esa vivienda. El 84% desea comprar esa vivienda para vivir. Pasemos, por favor. Y bueno, al igual que a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, digamos, tal vez agudizado en el caso colombiano por un fuerte incremento en los costos de construcción de vivienda, el caso es que el número de unidades vendidas y el valor de esas unidades vendidas viene disminuyendo en una forma importante, especialmente a partir de inicios del año pasado. Básicamente en pesos constantes del 2022, si en marzo del año pasado se vendían más o menos 4.3 billones de pesos al mes en términos de vivienda, en el mes de marzo de este año se vendieron menos de la mitad, 2 billones de pesos.
Y eso es fruto de varias circunstancias, el incremento en las tasas de interés que ya vimos, también el incremento en los precios de la vivienda. Tenemos un fuerte impacto en los costos de construcción de vivienda eh, por la devaluación, en parte, ha encarecido los costos de muchos insumos importados, especialmente relacionados con materias primas como el hierro, el cobre, el aluminio, que son importantes en términos de la construcción de vivienda. Cuando analizamos por ciudades cómo ha venido o qué ha venido sucediendo con las ventas, si quieres pasemos, observamos que en los 3 primeros meses de este año efectivamente se observan caídas en las ventas de vivienda en prácticamente todas las ciudades en Colombia, con la menos, eh, una menor caída en las ventas de vivienda en ciudades como Armenia eh, o en ciudades como Santa Marta, pero con caídas significativas en destinos como Barranquilla o Cartagena, donde las caídas son superiores al 70%. O sea, estamos hablando de caídas que son significativas. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de un comprador de vivienda del exterior? Bueno, contrario a lo que ocurre para un residente en Colombia, esta es una situación que incluso puede llegar a beneficiar la compra de vivienda en nuestro país, porque esto significa que eh, hay algunos proyectos de vivienda que incluso ya están terminados y que no se han podido vender, con los cuales la caída en la demanda doméstica significa que los precios, puede, digamos, haber algunos constructores que pueden estar urgidos de vender sus unidades de vivienda y pueden, digamos, vender a precios que son relativamente más cómodos. Y para un comprador del exterior puede ser una situación relativamente favorable. Pasemos, esto es en bis, en no bis tenemos una circunstancia relativamente parecida, donde estamos viendo caídas también muy significativas, especialmente en ciudades como Santa Marta, donde la caída es superior al 70%. Pasemos, por favor. ¿Qué ha pasado con los precios de la vivienda en Colombia? Bueno, nosotros no tuvimos ese incremento importante en los precios de la vivienda por el COVID, como sí ocurrió en Estados Unidos, como lo vimos. Tuvimos incrementos, hemos tenido incrementos importantes en los precios de la vivienda nueva, tanto nueva como usada. Ustedes lo ven ahí, 9.4% de crecimiento en la vivienda usada, 8.8% en los precios de la vivienda nueva. Y estos incrementos en costos en precios son esencialmente atribuibles a los incrementos en costos. Pasemos, por favor, a la próxima diapositiva. Aquí vemos los precios de la vivienda en diferentes áreas urbanas en Colombia, con excepción de, digamos, de Cartagena, donde los incrementos han sido relativamente bajos. En otras ciudades como Ibagué, Armenia, Popayán, Villavicencio, los incrementos en los costos y en los precios de la vivienda son muy, muy significativos. Son bastante fuertes. Pasemos. Aquí les trajimos un dato que es interesante, y es cómo ha evolucionado el precio de la vivienda en dólares. El precio, ya vimos que los precios de la vivienda en Colombia se incrementan alrededor del 8.8% en pesos, pero también tenemos una devaluación que ha sido importante. Por lo tanto, resulta interesante ver en este gráfico qué ha pasado con los precios de la vivienda en Colombia en dólares, que me parece que es algo bastante significativo para buena parte de la audiencia que tenemos el día de hoy. Y aquí pues ocurre el fenómeno contrario, y es que la devaluación ha sido tan fuerte que los precios de la vivienda en realidad en dólares han bajado, a pesar de que en pesos vienen subiendo. Entonces, en estrato 5, en estrato 6, tenemos variaciones bastante significativas hacia la baja. De hecho, comparándonos con el 2021, es decir,
un lapso de 2 años, el precio pues ha bajado en una forma bastante considerable. Y esto se mantiene esencialmente prácticamente para todos los estratos en nuestro país. Pasemos, por favor. Este es el incremento en costos que les mencionaba. Los costos de la construcción de vivienda en Colombia, el incremento ha sido importante, el 13.9% anual, lo que pues sugiere que desde el punto de vista de las construcciones nuevas, pues vamos a seguir teniendo presiones de costos en los próximos meses que deberían ser trasladadas al consumidor, tampoco favoreciendo en forma muy significativa las ventas de vivienda en nuestro país. Y finalmente, el tema de arrendamientos, quisiera hablar de esto porque estamos observando de todos modos un fenómeno que es muy interesante y que yo creo que puede cambiar el panorama de la decisión de comprar o no vivienda en los próximos meses en una forma considerable. Estamos viendo que los precios de los arrendamientos también están creciendo en una forma significativa. Nosotros producimos esta información y vemos que los precios de los arrendamientos en casas y en apartamentos vienen creciendo al 6.7% y 7%. Son incrementos muy considerables. Y muy probablemente van a continuar siendo altos en los próximos meses, porque como ya vimos, los precios de los arrendamientos en Colombia están vinculados a la inflación. Todos los meses se renuevan contratos de arrendamiento en nuestro país. Entonces, en este mes de abril se están renovando contratos. Esos contratos se están renovando a la inflación de diciembre del año pasado, que fue el 13,12%. Con lo cual vamos a seguir teniendo una presión alcista en los arrendamientos. En la medida en que los precios de los arrendamientos suben, pues habrá mucha gente que finalmente decide que más bien hacer el esfuerzo para comprar vivienda puede ser importante. Y podemos llegar a tener una circunstancia en la cual estos incrementos en los arriendos hacen que finalmente sea interesante volver a comprar vivienda en Colombia. Y aquí tenemos cómo han evolucionado los precios de los arrendamientos por algunas ciudades en términos de casas y apartamentos. El semáforo al final de este cuadro me presenta cuáles ciudades están, en cuáles ciudades el arrendamiento está creciendo más que en el total nacional y en cuáles está creciendo menos. O sea, en Bucaramanga, Cali y otras ciudades, los precios de los arrendamientos están creciendo menos. Y en Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Medellín están creciendo más. Algo similar ocurre en términos de los apartamentos. Lo que sí resulta muy interesante, y con esto termino, la próxima diapositiva me muestra qué es lo que está pasando por los diferentes rangos de precios, lo que llamamos los quintiles. Siendo el quintil 1 digamos, el segmento de menor precio de los arrendamientos. Lo que sí estamos viendo es que en el quintil 4 y el quintil 5, es decir, en aquellos, la palabra adecuada no es estratos, pero tal vez no encuentro otra mejor. En los estratos más altos o en los niveles de arrendamientos más altos, encontramos unos mayores incrementos en los precios de los arrendamientos. Y esto es interesante porque nos muestra que tanto en casas como en apartamentos, sí estamos observando un mayor incremento en los precios de los arrendamientos en los últimos meses, lo cual creemos que va a ser rentable un incremento en el incentivo para la compra de vivienda. Si la vivienda, los precios de la vivienda no crecen mucho y si los precios de los arrendamientos están creciendo, pues vuelve a haber un incentivo para que los consumidores colombianos vuelquen su deseo a comprar vivienda y no tanto a alquilar. Con eso termino la presentación y básicamente
con algunas conclusiones y abrimos para preguntas. Simplemente después de la pandemia, cuando pensábamos que el mundo seguiría su recuperación en forma sostenida, pues nos vimos afectados en términos de crecimiento, básicamente por un incremento en la inflación, generado tanto por una demanda muy fuerte como por problemas de oferta. El aumento en las tasas de interés ha frenado el crecimiento económico global, y el menor crecimiento en el mundo es prácticamente inevitable. A esto se suma, digamos, en el caso colombiano, los problemas inflacionarios son derivados de todos estos elementos internacionales, incluyendo eh, la guerra comercial y la invasión de Rusia a Ucrania. Pero en el caso colombiano tenemos un elemento importante que fue el incremento de lluvias en el 2022, que hizo que el nivel de inflación en Colombia fuera excesivamente alto. Colombia tuvo un muy buen crecimiento en 2021, 2022, pero la dinámica de crecimiento para este año estará marcada por un muy bajo crecimiento entre el 0 y el 1%. Es un crecimiento muy bajo, pero hay que tener en cuenta que Colombia fue uno de los países que más creció entre el 2018 y el 2022. Y de alguna manera es algo necesario para corregir ese periodo de prosperidad al debe que nos caracterizó en los años anteriores. Y dos elementos adicionales que sí quisiera dejar en claro, y es que efectivamente las ventas de vivienda en Colombia en los últimos meses se han afectado, tal como ha ocurrido en el resto del mundo, por el incremento en las tasas de interés, el aumento en los costos de los insumos y los incrementos de los precios de la vivienda en general. Aquí las políticas recientes del gobierno en el otorgamiento de subsidios pues tampoco han ayudado mucho. Yo sé que buena parte de quienes nos escuchan hoy no aplica realmente el tema de los subsidios. Entonces no me voy a extender mucho sobre este tema, pero aquí ha habido una política que no ha contribuido en una forma muy significativa al desempeño de las ventas de vivienda en los últimos meses. Y en términos de las perspectivas, sí, las tasas de interés se vienen a la baja, lo cual es positivo, y estamos teniendo un incremento en los precios de los arrendamientos que esperamos que sea tan importante que seguramente vamos a tener ya a los colombianos empezando a pensar nuevamente en comprar vivienda antes de alquilar, precisamente por ese incremento tan importante en esos precios de los arrendamientos. Con eso terminamos, Sergio. No sé si quieres, abrimos espacio para preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas, pero antes quería no sé si aclarar o confirmar una idea que me llevo. En los estratos que hemos visto más altos, al ajustar por dólar, el precio de la vivienda había bajado de manera significativa, ¿no? En Así es. estratos 6 y 5 en dólares, o sea, el precio de la vivienda ha bajado bastante, y a la vez hay como una cobertura, digamos, natural en los contratos de arrendamiento sobre esos inmuebles por la indexación que hablábamos de los cánones de arrendamiento de la inflación. Y veamos que en esos quintiles superiores, que más o menos serían los estratos, hay un mayor crecimiento también. O sea que no solo Sí, están más baratos los inmuebles en dólares, sino que también pareciera que están rentando más. sí. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió en los últimos años en general? Yo diría que desde el 2000, incluso antes de la pandemia, en Colombia tuvimos una baja dinámica en la construcción de vivienda para estratos más altos. En general, sobre todo en estratos 5 y 6, la dinámica de la construcción en esos segmentos fue bastante baja. Entonces, em, el fenómeno pensamos que empieza a revertirse de alguna manera. La baja oferta que tenemos, más un incremento en los arrendamientos en esos estratos, debería producir un cambio relativamente próximo en términos de los precios de esas viviendas,
para el mercado. Yo creo que empieza a ser más atractivo el comprar vivienda en esos estratos que en arrendar vivienda en esos estratos, lo cual debería generar una mayor demanda por compra de vivienda en estratos más altos. Muy bien. Y digamos que digamos, también lo otro es como tenemos un juego de factores, siempre la pregunta es, bueno, ¿compro hoy o me espero? ¿Cuál es el mejor momento para comprar vivienda? Siempre decimos, bueno, depende de cada persona, obviamente, nadie tiene el oráculo, pues, para saber cuál es el mejor momento. Yo creo que es importante que haga sentido a largo plazo, o sea, que uno diga, "Ah, es una inversión que se hace a largo plazo, no es una inversión especulativa". Y ahí yo tengo dos preguntas. Uno, ¿sigue teniendo sentido comprar vivienda en Colombia ahora? O sea, ¿sigue siendo una inversión atractiva? Y lo otro es, este tema de las tasas van a bajar, no parece que mucho, o sea, como que esas tasas que antes veíamos son cosas del pasado y a la vez como que los valores, los precios de los bienes inmuebles van a subir, ¿no? ¿Me espero o de pronto aprovecho ahora el momento? Bueno, digamos que siempre hay varias consideraciones, Ujú. Santiago, que uno puede hacer sobre ese tema. Em, eh, en mi caso particular, y voy a poner esto de ejemplo, yo, mis decisiones de compra de vivienda casi en la etapa de vida en la que he estado. ¿Sí? Cuando yo me casé, pues compré un apartamento y cuando yo tuve hijos, yo tuve gemelos, entonces pues había que tener un apartamento más grande y esas consideraciones de, de si el precio era alto o era bajo, pues fueron menos relevantes. Eh, Fue la etapa en el ciclo de vida que fue la que determinó más la decisión de compra. Em, digamos que en el caso colombiano hay otro elemento muy particular que yo creo que de todos modos hace que comprar vivienda siempre sea en general un relativamente buen negocio. Colombia es un país cuya déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda sigue siendo alto, donde los precios de la tierra, la tierra es cada vez más escasa en Colombia, la tierra urbanizable en nuestro país sigue siendo baja y por lo tanto tú ves una tendencia ascendente en los precios de la tierra que va a continuar en los próximos años. Yo no creo que esto realmente tenga un freno, al menos en las próximas 3 décadas, en la cual la realidad poblacional de Colombia ya sí va a empezar a cambiar y vamos a tener probablemente un descenso incluso en la población en nuestro país. Pero, digamos, en las próximas décadas es claro que esa presión sobre la tierra aumenta y por lo tanto yo sí considero que como inversión de largo plazo, invertir en vivienda sigue siendo relativamente importante. Ahora, em, sí creo que de todos modos, sí es importante hacer los cálculos. ¿Cuál es la motivación para comprar la vivienda? ¿Es una motivación para vivir o es una motivación para alquilar? Y lo que también estamos viendo es que en términos de los arrendamientos van para arriba, o sea que si se trata de comprar vivienda para alquilar, pues también tenemos un poco esa compensación que tiene que ver con el hecho de que la vivienda vale más, es más costoso financiarla, pero también por el lado de los ingresos que se obtienen por ese arrendamiento, pues vemos un incremento. Entonces, de alguna manera se ve compensado. Yo pensaría que comprar vivienda en Colombia sigue siendo de todos modos algo relativamente interesante. Y con la ventaja de la devaluación, ¿no? Para los colombianos que recibimos en el exterior, que hace que sea un poco inverso, que inclusive la vivienda en dólares es hoy Ha más bajado barata, mucho. ¿no? Sí, así es. Eso es algo a tener en cuenta. Tengo una pregunta.
me pregunta Juan Pablo Ramírez que, y ya que estamos hablando de arrendamientos, que si los arrendamientos de estadía corta en plataformas como Airbnb o Booking pueden llegar a afectar los precios de arrendamientos tradicionales de vivienda. Am, no, yo te diría lo siguiente. Este es un tema relativamente nuevo em, y está tal vez hasta ahora restringido a algunas ciudades en Colombia. Pero tenemos sí un incremento en la demanda por vivienda en arriendo de corto plazo, ¿sí? Em, y tenemos en Colombia algo que se denomina vivienda de turismo, que es básicamente aquella vivienda que se puede alquilar por menos de 30 días. Y hay proyectos urbanísticos, proyectos, digamos, de construcción de edificaciones residenciales específicamente destinados a arrendamiento de corto plazo. El tema de Airbnb no es fácil de implementar, salvo en circunstancias muy particulares, pero digamos en un edificio de apartamentos en Colombia es muy difícil que haya un Airbnb porque realmente no está permitido por la ley, salvo en ese tipo de vivienda turística. Aquellos proyectos de vivienda turística donde son edificaciones especialmente autorizadas para tener arrendamientos de corto plazo, en general no es fácil en Colombia tener un Airbnb. En teoría podría ser la persona que lo haga, puede ser de alguna manera requerida por las autoridades o ser denunciada por los vecinos que no quieren tener una rotación excesiva en los apartamentos vecinos en el edificio. Y no es fácil cuando uno alquila un apartamento, uno tiene que adelantar una cantidad de trámites frente a la administración de quién es el arrendatario y cuáles son las personas autorizadas para entrar y salir de ese apartamento. Pero sí hay un tipo de vivienda específica, especialmente desarrollado en Medellín, en mucho auge en Medellín, donde sí estamos viendo que esas construcciones, esos proyectos se están diseñando específicamente para alquiler de corto plazo y donde eso es perfectamente posible hacerlo, pero diríamos que hay un incentivo para eso, pero no es generalizado que una plataforma como Airbnb pueda ser aplicada para arrendamientos de corto plazo en Colombia en forma relativamente sencilla. O En sea, viviendas rurales sí, en viviendas rurales y en sitios turísticos sí, pero en el resto no es fácil. en ciertas zonas sí puede haber alguna afectación, pero en el agregado del país es muy marginal todavía y no es algo, digamos, muy que esté Mm, muy reglamentado, digamos, que esté bien o que esté reglamentado para que se pueda dar a gran En una escala. forma masiva, no es Ujú. sencillo, no es sencillo. Ok, perfecto. Tenemos, bueno, acá hay una pregunta que nos hace Harold. Lo que pueda contestar, doctor Andrés, nadie tiene el periódico de mañana, pero dice, si tengo un crédito de vivienda que se desembolsa a finales del 2024, ¿es correcto creer que las tasas de interés habrán bajado para esa fecha? Sí, excelente pregunta. Sí, eso es muy importante porque muchas veces las personas consideran que la tasa alta que estamos viendo hoy es la que les va a aplicar cuando se desembolse su crédito. No, efectivamente las tasas de interés en Colombia van a disminuir. 2023 no será el año de un gran descenso en las tasas, pero sí esperamos que vaya un descenso. Y en el 2024 esperamos ya en la medida en que la inflación se normaliza, esperamos también una reducción un poco mayor de las tasas. Entonces, sí, efectivamente te puedo garantizar sin el menor temor a equivocarme que las tasas de interés en el 2024 van a ser más bajas en Colombia.
Claro, y ahí agrego yo que está entonces la ventaja también de comprar en preconstrucción, por ejemplo, ahora con unos precios, digamos, determinados ahora y que mi desembolso cuando se dé, cuando me entreguen tal vez el proyecto en un año, 2 años, en realidad la tasa en la que me van a financiar esa entrega va a ser menor a la que hay hoy, ¿no? Así es, efectivamente. Perfecto. Bueno, pues nos hemos pasado el tiempo, doctor Andrés. De nuevo le agradecemos siempre sus consejos, su sabiduría, que nos aclare un poco el panorama. Como siempre, puntos positivos, puntos a tener en cuenta, pero que yo creo que para los compradores de vivienda en Colombia, en Colombia desde el exterior, seguimos teniendo un panorama que nos conviene, ¿no? Algunas cosas como la tasa de interés, el precio en pesos tal vez ha subido, pero otras cosas nos han ayudado y vemos que Colombia, bueno, ahí va, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y todos trabajando con mucha esperanza y mucha deseo de seguir sacando adelante a nuestro país. Ujú. Bueno, muchas gracias. Que pasa buena tarde. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Las preguntas que nos quedan pendientes las podemos ir contestando y los esperamos en otra oportunidad en este conversatorio Viventa. Que pasen feliz día. Muchas gracias. Un saludo para todos.